7. Según la Biblia, ¿el sol se detuvo en el cielo? La mañana del 22 de junio de 1633 entraba en el convento de Santa María Sapre Minerva, en Roma, un venerable anciano de cara grave y macilenta, con la barba y los cabellos blancos. Estaba casi ciego y avanzaba por los pasillos con paso cansino, agobiado por el peso de los años, el trabajo y las enfermedades. Lo acompañaban los empleados del Santo Oficio, ya que acababa de entrar a la sede de la Inquisición romana. Al llegar a la sala principal se encontró frente a los cardenales y prelados integrantes del Santo Tribunal, que lo estaban aguardando. Se puso de rodillas temblorosamente, y en silencio escuchó la sentencia que lo condenaba a prisión domiciliaria. ¿Cuál era el pecado que había cometido aquel anciano? Haber escrito 2 libros considerados peligrosos. El primero, titulado El mensajero de las estrellas, en 1611, y el segundo, Diálogos sobre los 2 sistemas más grandes del mundo, en 1632. En ellos explicaba que la Tierra no era el centro del universo, como se creía hasta entonces, ni el Sol giraba alrededor de ella, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Cuando el cardenal secretario terminó de dar lectura al castigo impuesto por el Santo Oficio, le presentaron al condenado un escrito para que pusiera su firma y lo obligaron luego a leerlo en voz alta. Con el miedo en el corazón y la vergüenza en el alma, el hombre comenzó a leer trémulamente: yo, Galileo Galilei, hijo del difunto Vicente Galilei, de Florencia, de 70 años de edad, habiendo sido citado personalmente a juicio y arrodillado ante ustedes, eminentísimos y reverendísimos cardenales, teniendo ante mí los sagrados evangelios que toco con mis manos, juro que siempre creí, creo ahora, y creeré en el futuro, cuanto enseña la Santa Iglesia, católica y apostólica. Yo me he convertido en altamente sospechoso de herejía por enseñar la doctrina de que el Sol está inmóvil en el centro del mundo, y que no es la Tierra la que está fija en el centro. Queriendo borrar de la mente de vuestras eminencias y de todos los cristianos católicos, esta fuerte sospecha, justamente lanzada contra mí, con el corazón sincero y auténtica fe, abjuro, maldigo y renuncio a todos los errores y herejías mencionados, y a cualquier otro error contrario a la Santa Madre Iglesia, y juro no enseñarlos oralmente ni por escrito. Que así me ayude Dios, y los sagrados evangelios que tengo en las manos. Hasta aquí el texto de la abjuración, tal como consta en las actas de los archivos del Vaticano. Pero cuenta la leyenda que cuando Galileo se retiraba de aquella bochornosa ceremonia, luego de haber jurado solemnemente que la Tierra no se movía, llegó hasta la puerta de la sala, se giró hacia los asistentes y murmuró: «Pero se mueve». Sea o no verdad esto último, la frase atribuida al científico italiano se convirtió en el símbolo de la resistencia interior, en el estandarte de aquellos que bajo presión son obligados a abjurar de sus creencias, y, sin embargo, interiormente no pueden renegar de sus más íntimas convicciones. Pero volviendo a Galileo, ¿cuál fue el argumento que esgrimieron los cardenales del Santo Oficio para su condena? Lo que dijeron fue que sus enseñanzas sobre el heliocentrismo, así se llama la teoría de que el Sol está fijo en el centro del universo y la Tierra gira, contradecían a la Biblia, concretamente al libro de Josué, donde se relata la famosa batalla de Gabaón. En efecto, cuenta la Biblia que, cuando los israelitas entraron en la tierra prometida guiados por Josué, se instalaron en la localidad de Gilgal, y desde allí emprendieron poco a poco la lucha por la conquista de los nuevos territorios. Así, libraron en primer lugar la batalla de Jericó, con éxito rotundo, y luego el combate de Ai, en el que vencieron a los cananeos y mataron a 12.000 hombres. El avance arrollador de los israelitas preocupó a una ciudad cananea vecina, llamada Gabaón. Sus habitantes se dieron cuenta de que tarde o temprano les llegaría también a ellos el momento de ser destruidos, y para salvar sus vidas decidieron proponerles a los recién llegados invasores una alianza de amistad. Josué aceptó el acuerdo, y ambos pueblos se comprometieron a ayudarse mutuamente en caso de peligro. Enterados del pacto, 5 ciudades del sur de la región, también queneníes, se sintieron traicionadas por los habitantes de Gabaón por su acuerdo con los hebreos, de modo que sus reyes convocaron a sus ejércitos y marcharon contra ellos para castigarlos. Los atemorizados gabaonitas lograron enviar un emisario pidiendo ayuda a Josué, y éste, debido a la alianza pactada, acudió sin demora. Marchó con sus hombres hasta las colinas vecinas a la ciudad, se escondió tras ellas, y de madrugada atacó por sorpresa al ejército de los 5 reyes. Desconcertados al ver aparecer a Josué y sus hombres, los sitiadores emprendieron una rápida retirada, y la eficaz embestida de los israelitas logró exterminar a un gran número de fugitivos. Para peor,
dice la Biblia que ese día cayó sobre los que huían un repentino granizo, hiriéndolos y dificultando el escape. El combate duró todo el día, y la victoria israelita ya casi estaba llegando a su fin, cuando el sol de la tarde empezó a ocultarse tras el horizonte. Josué se dio cuenta de que, si la oscuridad caía sobre el campo de batalla, los enemigos que aún quedaban con vida lograrían escapar ocultándose en las grutas de las montañas, amparados por la oscuridad, y la victoria no sería completa. ¿Qué hacer? Aquí es donde ocurre el increíble suceso que volvió famosa la batalla, y que sirvió para condenar a Galileo. Según el relato bíblico, Josué levantó los brazos y oró a Yahvé para que el sol se detuviera en el cielo y la luna no apareciera en el horizonte. La Biblia lo cuenta así: Josué se dirigió a Yahvé delante de los israelitas y dijo: Detente, oh sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Acaso no está escrito eso en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y dejó de correr un día entero hacia su ocaso. No hubo día semejante, ni antes ni después, en que Yahvé obedeciera la voz de un hombre. De este modo, el ejército de Israel contó con la luz del sol durante todo el tiempo que duró la batalla, y pudo infligir una total derrota a los 5 reyes cananeos. Hasta aquí el relato del libro de Josué. Ahora bien, en los tiempos de Galileo se interpretaba la Biblia de manera literal, es decir, se entendía que las cosas habían sucedido tal como dice la letra del texto bíblico. Por eso, cuando Galileo comenzó a enseñar que el sol permanece inmóvil y es la tierra la que gira en torno a él, el Santo Oficio esgrimió como argumento el episodio de la batalla de Gabaón para refutar sus enseñanzas. Sostenía que, si el sol pudo detenerse aquel día en Gabaón, es porque efectivamente se mueve. ¿Cómo podía Galileo atreverse a afirmar que el sol está quieto y es la tierra la que se mueve? ¿Quién tenía razón, la palabra de Dios o Galileo? Planteadas así las cosas, no había ninguna posibilidad de escapar a la condena. ¿Pero qué es lo que realmente sucedió con el sol en la batalla de Gabaón? ¿Pudo haberse detenido el astro rey de manera milagrosa? Los estudiosos han propuesto 4 teorías para tratar de explicar este episodio. La primera es la llamada teoría astronómica, defendida por el Santo Oficio y por toda la Iglesia hasta el siglo XVI. Según esta, el sol se detuvo realmente en el cielo gracias a una intervención especial de Dios, y allí permaneció un día entero iluminando la batalla, por lo cual aquel día duró más de 24 horas. Pero esa teoría hoy resulta insostenible, porque si el sol, la luna o cualquier otro astro celeste detuviera por un instante su andar, se produciría un cataclismo de tales proporciones en el sistema solar, que éste saltaría hecho trizas. Además, si el sol se hubiera detenido en el cielo durante tantas horas, como sostiene esta teoría, tendrían que haberlo notado todos los otros pueblos que en aquel momento estaban siendo iluminados por ese mismo sol, y no existe registro alguno de semejante fenómeno en ningún otro lugar. La segunda teoría es la llamada poética. Sostiene que la plegaria de Josué para detener el sol es en realidad un poema empleado por el autor, pidiendo simbólicamente al sol y a la luna que se detengan en el cielo para contemplar el triunfo maravilloso que estaba teniendo el general israelita en la batalla. No quiere decir que realmente se hubiera detenido. El inconveniente de esta teoría es que niega que hubiera sucedido algo con el sol ese día. Sería una simple metáfora. Y del relato bíblico parece deducirse que ciertamente el autor bíblico está contando algo fuera de lo común, sucedido durante la batalla, ya que 3 veces, y de distintas maneras, repite que el sol se detuvo en el cielo. La tercera teoría es la psicológica. Afirma que el relato solo pretende reflejar el impacto psicológico de lentitud que los hebreos sintieron durante la batalla. El escritor bíblico simplemente querría decir que aquel combate estuvo tan lleno de acontecimientos, y que el triunfo fue tan costoso, que el día parecía interminable, como si el sol se hubiera detenido en el cielo. En circunstancias así, también a nosotros el tiempo se nos hace eterno. Pero debemos rechazar también esta hipótesis porque, al igual que la segunda, niega que hubiera sucedido algo real ese día. Queda, finalmente, la teoría atmosférica. Según esta, lo que probablemente pretendía contar el relato de la batalla de Gabaón no era que ese día el sol brilló más horas de lo acostumbrado, sino todo lo contrario, que no hubo sol. En efecto, de la narración se deduce que Josué con su ejército, después de marchar toda la noche desde su campamento de Gilgal, cayó por sorpresa de madrugada sobre sus enemigos en el preciso momento en que una fuerte tormenta de granizo
se abatía en el terreno. Al ver aparecer a las tropas de Josué por el este, el ejército de los 5 reyes huyó en dirección al oeste, por el valle de Ayalón, y allí las tropas israelitas le dieron alcance. La batalla duró todo el día. Pero entonces, según esta hipótesis, la tormenta que había nublado el cielo cesó y el sol amenazó con aparecer entre las nubes, que ya empezaban a abrirse. Al ver esto, Josué rezó para que el sol no se asomara en Gabaón, es decir, para que el día continuara nublado, a fin de evitar el fuerte calor del día, y poder así combatir mejor con el fresco de la jornada. También para que no apareciera la luna, que suele asomarse en el otro extremo del cielo. Es decir, Josué rezó para que hubiera un nublado total. En recuerdo de esta heroica batalla, en la que los israelitas habían combatido con un insólito nublado en una época en la que el sol era agobiante, la tradición hebrea compuso un poema con la oración de Josué y lo añadió al relato de la batalla que se transmitía oralmente. El poema decía: detente, oh sol, en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como vimos, el detente no era para que el sol siguiera brillando, sino para que siguiera nublado. La oración de Josué fue más tarde recogida en un libro titulado El Libro del Justo, como afirma la misma Biblia. Sabemos que ese libro contenía poemas, como la oración de David ante la muerte de Saúl y Jonatán, y la oración de Salomón al inaugurar el templo de Jerusalén. Al ser el Libro del Justo una obra solo de poesías, no incluía los detalles de la batalla. Por eso, con el paso del tiempo se fue olvidando el contexto en el que la oración había surgido, y cuál era su significado. Cuando en el siglo VII a.C. se escribió el libro de Josué, y se relató en la batalla de Gabaón, su autor agregó también el poema tomado del Libro del Justo. Pero el problema era que éste se hallaba fuera de contexto y solo decía: detente, oh sol, en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Entonces el escritor sagrado, pensando que Josué pedía que el sol dejara de girar, añadió el poema diciendo que esa oración era para frenar al sol en medio del cielo y que continuara brillando, cuando en realidad era para que siguiera oculto. Por eso el autor del libro de Josué agregó a continuación del poema: y el sol se paró en medio del cielo, y dejó de correr un día entero hacia su ocaso. Y no hubo día semejante, ni antes ni después. Porque él entendió, erróneamente, que ese día el sol frenó su curso en el cielo, y se mantuvo brillando durante todo el día. Que el poema citado está sacado de otra parte, es decir, del Libro del Justo, y que no pertenecía al relato de la batalla, se ve en el hecho de que el poema se halla fuera de contexto y no encaja en la narración. En efecto, el versículo 12 dice: Josué se dirigió a Yahvé diciendo, y esperarías las palabras de Josué a Yahvé. Pero, en su lugar, Josué le habla al sol diciendo: detente, oh sol. O sea que el poema no formaba parte del relato original. Galileo tenía razón. El sol no giraba alrededor de la tierra. Pero en aquellos tiempos la única manera de entender la Biblia era tomándola literalmente, y eso hicieron los representantes del Santo Oficio. Por eso el astrónomo italiano terminó tristemente condenado. En los 3 siglos que siguieron a su muerte no cesaron las refriegas, malentendidos y mutuas acusaciones entre científicos y representantes de la Iglesia, con la intención de imponer sus propios puntos de vista. Hasta que finalmente, en el siglo XX, la Iglesia Católica reconoció que la Biblia no debía interpretarse al pie de la letra, sino que era necesario atender a los géneros literarios, y buscar en ella la intención de los autores, para poder descubrir su mensaje. Galileo tenía razón. Por eso, el Papa Juan Pablo II, en un valiente discurso pronunciado el 31 de octubre de 1992 ante la Pontificia Academia de las Ciencias, reconoció que la Iglesia se había equivocado al condenarlo, pidió perdón y reivindicó públicamente su figura, con lo cual se pudo cerrar finalmente una vieja herida que había permanecido abierta durante 350 años. Pero el sol de Gabaón sigue brillando para todos, desde el fondo de la historia, queriéndonos recordar el sufrimiento que una lectura literal de la Biblia puede ocasionar en el alma. Por eso, para quienes todavía hoy, después de acallados los ecos de aquella dolorosa condena, continúan buscando en la Biblia fórmulas científicas secretas, revelaciones misteriosas y profecías cifradas, conviene recordar la lúcida frase pronunciada por el propio Galileo frente a los miembros del Santo Oficio: antes de su condena, no busquen astronomía en la Biblia. Porque ella no pretende decirnos cómo marchan los cielos,
sino cómo marchamos nosotros hacia el cielo.